Dejados atrás los chicos. La mañana siguiente. Número 7. El triste despertar de Victoria. Para Victoria amaneció demasiado rápido. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la persiana. En la parte trasera de la casa móvil donde compartía un pequeño dormitorio con su hermanita, yacía boca abajo y le pareció que no se había movido desde que se desplomó en la cama. El efecto de la marihuana hacía un rato que se le había ido, pero todavía tenía el gusto del cigarrillo y la resaca de tanta cerveza que había tomado. Se preguntaba qué tan temprano su mamá vendría a despertarla. No había puesto la alarma intencionalmente. Generalmente su madre la levantaba antes de irse a trabajar, con el tiempo justo para que se vistiera, desayunara y llegara a la pasada del bus escolar. Con frecuencia eso pasaba después de que ella oliera el aroma al desayuno, o por lo menos el olor a café proveniente de la cocina, justo al lado de la sala. Esta mañana sintió olor a metal, pero no a comida. No escuchó nada. ¿Sería demasiado temprano? Generalmente, después de una noche como la que había tenido, su madre la tenía que sacudir para que se despertara. Sentía que podía dormir un par de horas más, pero de todas maneras, ¿qué hora era? Victoria se destapó y se dio vuelta. Julia ya se había levantado, como no lo había oído. Victoria se sentó y se desesperó, restregándose los ojos. ¡Qué raro! La ropa de la escuela de Julia estaba bien colocada sobre la silla. Debe de estar en el baño, pensó. Se volvió a acostar y esperó a su madre. Media hora más tarde, se levantó rápidamente y miró el reloj por primera vez. ¿Qué es esto? ¿Acaso sus padres las habían abandonado? Ambos ya se tendrían que haber ido a trabajar. A esa hora, Julia se habría ido a la escuela con la ropa de jugar. Se arrastró fuera de la cama. No sabía lo que era la vejez, pero se imaginó que no sería algo muy diferente a cómo se sentía en ese momento. Estaba entumecida y le dolía todo el cuerpo. Lentamente pasó por el pasillo del baño, dándose cuenta que no había nadie más que en el tráiler. Se regresó al dormitorio. Se detuvo abruptamente. Algo andaba mal. Dio 2 pasos atrás y miró por la ventana hacia el asfalto. Victoria parpadeó y sacudió la cabeza. ¿Qué estaba viendo? La camioneta de su papá y el carrito de su mamá estaban todavía afuera. De vez en cuando, uno de ellos llevaba al otro al trabajo, si alguno de los autos no funcionaba. Y una que otra vez, uno de ellos se iba con alguna otra persona. Pero ambos, y al mismo día, se quedó mirando por la ventana, tratando de sacar alguna conclusión. Finalmente estaba segura que había logrado entender. No había escuchado nada porque había dormido profundamente. Seguramente que su hermana se había vestido para ir a alguna excursión con la escuela y los 2 autos se habrían descompuesto al mismo tiempo. Nada del otro mundo. Su madre no había intentado
despertarla porque estaba enojada con ella. Su mamá se habría quedado dormida en la sala esperándola, sabiendo que llegaba tarde y no la escuchó. Y por eso no la había despertado para ir a la escuela. ¿Y qué? Pensó ella. Le voy a echar la culpa a mamá por no haberme despertado y voy a seguir durmiendo. Entonces sintió un olor. Era ácido. Algo se quemaba y era en la casa móvil. Corrió a la cocina. La tetera estaba echando humo. La pintura de cerámica estaba en color negro, la tetera deformada y completamente seca. A su mamá le gustaba tomar té por la noche, pero no dejaba la tetera en la hornilla hasta que el agua se evaporara. Tomó una agarradera para sacar la tetera que tenía el asa casi derretida. Aún a través de la gruesa tela sintió la alta temperatura, la arrojó a la pileta donde silbó al contacto con el agua. ¿Por qué había agua en la pileta? Su madre nunca dejaba los platos en remojo. La llenaba en el momento de ponerse a lavar y luego la vaciaba. Apagó la cocina y miró alrededor. Su madre ni siquiera se había servido el té. Nunca había visto que su mamá olvidara la cocina encendida, con el agua hirviendo en la tetera y menos toda la noche. ¿Qué estaba pasando? Desde el exterior, algo llamó la atención. Una de sus amigas, una chica mayor, que ella estaba rondando entre las casas móviles. Victoria abrió la puerta bruscamente. Sofía, Sofía, ¿qué pasa? Pero Sofía ni siquiera la miró. Siguió caminando como si estuviese en trance. Todavía en pijama, salió y llamó a su amiga, pero ella no dio vuelta. Entró rápidamente y se puso un pantaloncito corto, una camiseta y se calzó. Salió corriendo hasta alcanzar a su amiga. Chica, ¿qué te pasa? Sofía se dio vuelta y la miró. Estaba pálida y temblorosa. Sofía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No te enteraste? Le preguntó Sofía, mirando a Victoria como si fuese una extraña. ¿Enterarme de qué? ¿Qué está pasando? Ha desaparecido gente, le dijo. La gente se ha esfumado, se han salido de la ropa. Mira las noticias en todo el mundo, es igual. Aquí mismo se han quemado 3 casas hasta quedar hechas cenizas. Mucha gente ha perdido a su familia. La señora Johnson desapareció anoche mientras traía a su marido de la estación de autobús. Él no pudo tomar el volante a tiempo y el auto chocó contra un árbol. Está mal herido. Sofía, ¿estás drogada? ¿Te emborrachaste? ¿Eres sonámbula? ¿Qué te pasa? Le decía Victoria. Sofía se dio vuelta y siguió caminando. Ella la llamó, pero Sofía no contestó. Victoria miró calle abajo en dirección a las casas móviles de su área. La gente estaba reunida hablando. Toda esa gente no trabajaba. Se apartó de la carretera cuando un camión de bomberos dejaba la zona. Sofía tendría razón. Se apresuró a su casa móvil y se paró en el escalón más alto para inspeccionar el área. Vio 2 casas móviles convertidas en chatarra, una de ellas todavía humeando. La gente lloraba y se consolaba entre sí. No quería entrar por miedo a lo que pudiera encontrar, pero tenía que hacerlo. Al entrar a la sala, cerró la puerta donde estaba el control remoto. A su madre no le gustaba mirar televisión durante la noche. Habría estado leyendo.
Por primera vez miró la silla donde su madre había estado sentada, esperándola la noche anterior. Las zapatillas de noche estaban delante de la silla. Había desparramados rolos y ganchos de pelo, como si los hubieran tirado. El camisón y la bata de casa estaban entre la silla. Parecía como si la Biblia se hubiera caído, hubiera golpeado la silla y caído boca abajo en el suelo, formando una pequeña carpa negra. ¿Qué era eso en el medio de la silla, arriba de la ropa? Victoria se acercó lentamente. Era la dentadura postiza de su madre, el puente de metal con los dientes de porcelana que tanto vergüenza le daban. Nunca se los sacaba delante de nadie, pensando que parecería más vieja a causa del puente que usaba. Como consecuencia de un accidente de bicicleta ocurrido en su niñez, casi no podía respirar, con las manos temblorosas y sacudiéndose de arriba abajo. Encendió el televisor cuando el presentador estaba diciendo: estas terribles escenas en todo el mundo son evidencia de las desapariciones masivas ocurridas en todos los países aproximadamente a medianoche, hora del este. Estaba aturdida y tenía el estómago revuelto. Tenía que ser un sueño. Fue hasta una silla sin poder quitar la vista de la pantalla. Se pellizcó el brazo y dio un respingo. No estaba soñando. El periodista seguía diciendo: miren esto, esta es una de las imágenes más extrañas que hemos recibido de este fenómeno que nadie puede explicar. Esta película ha sido tomada por el tío de un jugador de fútbol en una escuela misionera de Indonesia. Miren a los jugadores corriendo por la cancha. Ahora en cámara lenta observen cómo desaparecen todos los jugadores menos uno. La ropa del equipo queda flotando en el aire hasta caer al césped, mientras la pelota sigue rodando y el único jugador que queda se detiene y mira horrorizado. Miren cómo el camarógrafo sigue filmando, llevando la cámara de un lado a otro lado, mostrando que él es uno de los pocos adultos que quedan, ya que la mayoría ha desaparecido dejando sus ropas. Victoria escuchó un gemido gutural y se dio cuenta que era suyo. Mientras la pantalla seguía mostrando imágenes espeluznantes de todas partes del mundo, se encaminó al dormitorio de sus padres. Sobre la almohada estaba el collar de cuero de su papá, el que a ella tanto le avergonzaba. El collar tenía grabadas las iniciales QHJ y su padre le había explicado con orgullo que eso le recordaba que en cada situación debía preguntarse: ¿qué haría Jesús? Había un vaso vacío en la cama sobre la marca circular de agua seca. A su papá le gustaba tomar un vaso con agua helada al acostarse. Se abrió a pasar entre los pies de la cama y la pared para ir del lado de la cama de su papá. Levantó las cobijas para ver la camisa y los calzoncillos, lo único que él usaba para dormir. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde podrían estar? ¿Qué habría pasado con todo el mundo? ¿Qué podía hacer ella? Julia se habría dado cuenta de su desaparición. Y si se dio cuenta, ¿por qué no la despertó? Oh, no, pensó. Julia también. No. Victoria revolvió la cama de sus padres y luego se dirigió al dormitorio que compartía con su hermanita Julia.
Un sollozo le anudó la garganta y se sintió mareada. Retiró las cobijas de la cama de Julia y vio una pijama de canguro. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde podría ir? Se había portado tan mal con sus padres y ahora ellos no estaban, habían desaparecido. ¿Volverían? ¿Por qué ellos y yo no? Y de pronto se dio cuenta, sería posible. Podría ser, habría tenido razón, habría sido tan estúpida y testadura. Habiendo visto los cambios dramáticos de sus vidas, ¿podía ignorar que fuese obra de Dios? ¿Se habrían ido al cielo y la habían dejado atrás? Fue al teléfono y marcó rápidamente el número de su hermano en Michigan. Lo siento, escuchó. Las líneas están ocupadas. Por favor, inténtelo más tarde. Arrastró una silla para sentarse y golpeó el botón para volver a marcar muchas veces seguidas gritando, pero tratando de no ponerse histérica. Cuán cerca había estado de quemarse en un incendio como sus vecinos. Por televisión mostraban las imágenes de una reacción en cadena de choques de automóviles y de aviones cayendo a tierra. Daban informes de suicidios, incluyendo el del único jugador de fútbol que quedó en la cancha en Indonesia. Otros habían muerto en accidentes a causa de las desapariciones de los conductores. Finalmente, pudo comunicarse. Casi pierde el control cuando después de escuchar sonar 4 veces el teléfono de su hermano, le salió el contestador automático. Espero que terminara la grabación y luego le rogó con lágrimas: Eduardo, ¿estás ahí? Soy Victoria. Por favor, si estás ahí, levanta el auricular. Por favor, Eduardo, que estés ahí. Se escuchó a alguien en la otra línea. Victoria, Eduardo, no, soy Benito. Victoria conocía el nombre, pero nunca había visto al compañero de cuarto de Eduardo. ¿Eduardo está? No, no está. Benito, ¿sabes lo que pasa? ¿Y quién no, niña? Entonces sabes lo que quiero saber. Victoria, ¿estás segura? Lo único que te puedo decir es que él no está aquí. Ella sollozó. Pero no es cierto, ¿verdad? ¿Encontraste su ropa o algo? Desapareció con la otra gente, ¿verdad? Será mejor que hables con tu mamá o tu papá. Benito, ellos no están. Se fueron dejando la ropa. También mi hermanita. Ahora dime, ¿qué pasó con Eduardo? Bueno, escucha, querida, yo no lo he visto con mis ojos, ¿está claro? Todo esto es de segunda mano, pero Eduardo estaba trabajando en el segundo turno anoche de 3 de la tarde a 11 de la noche. Yo estuve afuera, pero nos íbamos a encontrar para cenar a medianoche. Lo esperé unos 20 minutos. Él nunca llega tarde a ninguna comida. Llamé a la planta y me dijeron que se había retirado a las 11:30. Espera, le dijo ella. ¿Qué hora es ahí ahora? Tenemos la hora del este, chiquita. Una hora más que ustedes. Ah, y por favor, deja de tratarme como si fuera una nena. Tengo 14 años. Lo siento, Victoria. La foto que Eduardo me mostró debe ser de cuando eras una niña. Te mostró una foto mía. Siempre estaba alardeando de ti. Bueno, sigamos. Vino un muchacho que nos conoce y me preguntó si estaba esperando a Eduardo. Le dije que sí y me dijo que se había quedado en medio de un accidente de autos en la carretera. Le pregunté cómo estaba y me dijo que no lo habían podido encontrar. En el auto estaba su ropa y sus pertenencias, pero él no estaba. Ella estaba llorando. Este muchacho le pidió al camarero que encendiera el televisor, que había gente desaparecida en todo el mundo. Una camarera corrió a un compartimento del fondo y lanzó un grito. Dijo:
Pensé que esos tipos se habían ido sin pagar, pero aquí están sus trajes. La chica casi se desmaya. Bueno, nos quedamos un rato mirando la televisión y luego volvimos a casa. Tú sabes dónde está toda esta gente, ¿verdad? Creo saberlo. ¿Y tú? Eduardo hablaba de eso constantemente. Me contó que tus padres se habían vuelto muy religiosos, salvos, decía él. Él empezó a ir a la iglesia y fue salvo. Me llevó un par de veces, pero no era lo mío, ya sabes. ¿Crees que es probable que estén todos en el cielo? No sé qué otra cosa pensar. Pudo decir ella. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Vas a estar bien? No sé qué voy a hacer. ¿Quieres que vaya para allá y te cuide? Que yo sepa, no pedí a nadie de mi familia. ¿Quieres que vaya allá y te cuide? Que yo sepa, no perdí a nadie de mi familia, solamente algunos amigos. No te preocupes por mí. Generalmente iba en el autobús escolar con una chica negra que sabe mucho de este tema y este asunto. Voy a tratar de encontrarla. Espero que todavía ande por aquí. Buena suerte, le dijo. Realmente todo esto es absurdo. A Victoria su comentario le pareció demasiado suave ante el evento más loco que jamás hubiese vivido la historia. Colgó y dio una vuelta a su alrededor. Desde donde se encontraba podía ver la ropa de su madre sobre la silla, la camiseta de su padre sobre la cama y la puerta que daba al dormitorio que compartía con su hermanita. Victoria no sabía qué pensar. Una parte de ella se alegraba porque su familia estaba en lo cierto. No le deseaba a nadie lo que sentía, especialmente a las personas que amaba. Amadas, sí, se daba cuenta que los amaba. Amaba a cada uno de ellos, a todos. Lo único que deseaba era que estuvieran en el cielo. No era lo mismo que estar muertos, pero bien podrían estarlo. De la noche a la mañana se había convertido en huérfana. Y de repente todos aquellos amigos suyos, aquellos que tapaban sus sentimientos y problemas detrás de las drogas, ahora no le interesaban en absoluto. La chica a quien quería encontrar era la que se sentaba con ella en el bus escolar, aquella que había intentado explicarle lo que les había pasado a los padres de Victoria cuando fueron salvos. Buscó en la guía telefónica, había docenas de Washington y ella no sabía el nombre del papá de Carla. Marcó el número de todos los Washington que empezaban con A o B y otros tantos que empezaban con C, pero nadie conocía a Carla Washington. Entonces se acordó que le había dicho que su mamá trabajaba en la revista Semanario Global. Buscó el número y lo marcó. Le dijeron que la señora Washington todavía no había llegado y que no la podían dar el número de su casa. Señorita, es una emergencia. Algo así, dijo ella. Soy amiga de su hija Carla y necesito hablar con ella. La mujer de la revista le dijo que llamaría a casa de los Washington y les daría su mensaje. Estoy segura que te llamará, le dijo la mujer. El triste despertar de Victoria.